Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a otra presentación. En este caso hablaremos sobre la unidad 2 y todo lo que abordamos en la materia de administración y contabilidad. Eh, en general lo que hablaremos es todo lo que vimos en la unidad 2, como lo reitero, y el tema de esta unidad es generalidades y estructura de la información financiera. En total abordaremos 6 temas y trataré de explicarlo de la mejor manera posible. Mm, Como tal, el primer tema se llama naturaleza de las cuentas más usuales, de las cuentas contables más usuales, y las más conocidas o las más comunes serían las dos de deudora y acreedora. La deudora, como aquí lo menciona, son las que reflejan una deuda con la empresa. En las cuentas de esta naturaleza podemos tener activos, gastos, costos, y los ejemplos de cuentas de la naturaleza deudora pueden ser deudores distintos, costos de venta y gastos de administración. Como aquí lo menciona, es importante tener en claro que crecen con un cargo y disminuyen con un abono. Es decir, entre mayor sea esa deuda, obviamente va a crecer mientras la vaya abonando o mientras se vaya pagando, obviamente esta irá disminuyendo. En las acreedoras, que son las cuentas con las que la empresa tenga una deuda, o sea que son las obligaciones por pagar, por tanto, por obviedades se encuentra el pasivo, el capital o los ingresos. Y los ejemplos de cuentas, de estas cuentas que podemos tener serían los acreedores diversos, ventas o el capital social, que como ustedes saben que el capital social es el que tienen entre diferentes accionistas o así. Y este es el caso completamente contrario, ya que estas crecen con un abono y disminuyen siempre con un cargo. El siguiente tema sería el origen y estructuración de un significado de los estados financieros. Y aquí, como tal dice, los estados financieros se dan por la contabilidad y se define como el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros. Esto sirve para que las personas de una empresa estén mejor informadas de las operaciones de su propia empresa. Por así decirlo, o de manera más sintetizada, esto sirve para resumir de la mejor manera posible todos los gastos que llega a tener la empresa o todos los movimientos que llega a tener la misma. Siempre tiene que estar registrado de esta manera porque es más fácil de entender y como tal sería más cómodo tener todo esto en una sola tabla que más adelante lo iré mostrando, a tener cada número o cada o cada registro de cada acción que hagas, la tengas todo en una gran tabla y que no le des a entender. Los estados financieros se deben dar a conocer en un informe periódico, es decir, que tiene que tener ciertos momentos, usualmente son entre 1 a 2 años, de meses, 4 años aproximadamente. Y dice cómo van los resultados del periodo que se estudió y con eso van a dar una opinión acerca del que se obtuvo en el informe. Los datos que se registran se pueden referir a la cantidad de dinero o valor de ingresos, que como tal es lo más importante. Las relaciones contables se relacionan con algunos procedimientos supuestos como la forma que se valorizan los activos o que se gasta el dinero. Como lo digo, todos los movimientos de la empresa se tienen que ir registrando en ese estado financiero. En total son tres y los iremos viendo poco a poco y como tal les mostraré dos. La estructura del estado financiero, la básica sería el encabezado, que sirve para documentar como tal lo que estamos haciendo, o sea, el nombre y la fecha correspondiente, y así como el lapso de tiempo que anteriormente mencioné, el cuerpo, que es todo el contenido de lo que tiene dicho estado, y el pie, que son las notas del estado financiero, nombre y firma quien lo hace, la auditoría y quién lo interpreta. Como tal es necesario saber quién lo hace porque como tal no te puedes... Un estado financiero tiene que pasar por diferentes manos para legalizar, para que ésta tenga fe y legalidad. Es decir, como tal, tú puedes escribir ciertas cosas, pero siempre alguien lo tiene que evaluar, ya sea un gerente, ya sea un contador, pero que siempre tiene que tener sentido. Este es un ejemplo de un balance general. Como te le dije que tenían que ser los tres más importantes que usualmente se suelen tratar, que es el balance general, o también como lo solemos llamar en clase, situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. El modelo del balance general a continuación es este de balance, por ejemplo, aquí está el balance general, Mundanopedia CA, perdón, y aquí está el lapso 31 de diciembre del 2020. Aquí, como tal, no deja escrito todo esto, pero pues se puede interpretar. Por ejemplo, aquí puede decir
no sé, 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Aquí ya tenemos el lapso de un año y como tal este es todo el encabezado. Aquí lo que decía que se separa activos, efectivo en caja, documentos a cobrar, terrenos, el total de los activos, los pasivos, las cuentas por pagar, las hipotecas, como se ven, y total del pasivo. Al final se hace la resta y sería el total, el capital como tal final. Y aquí está una suma entre los totales del pasivo y el activo. Resta, perdón. A ver, ahora el estado de resultados. El estado de resultados es también conocido como el estado de ganancias y pérdidas. Es un reporte financiero que muestra de manera minuciosa la situación de la empresa, es decir, si obtuvo ganancias o pérdidas en el ejercicio del ciclo contable. Como les decía, es importante hacer esto porque como tal es saber si tu empresa funciona. Tú no puedes realmente saber si tu empresa funciona si no tienes bien establecido cuánto es tu margen de ganancia y tu margen de pérdida. Dice, hay tres importantes elementos que conforman este reporte, que sean como tal los ingresos, los costos y gastos. Es como, un poco como lo que acabamos de ver, pero ahorita un poquito más explicado. En el instrumento que se utiliza la administración de una empresa para poder reportar las operaciones que se hicieron en un tiempo contable, así como tal, tiene también tener un lapso de tiempo, como el anterior caso. Y aquí está, un estado de resultados. Por ejemplo, aquí son las ventas totales que son de 30.000, las de devoluciones sobre ventas, 500 descuentos sobre las ventas, 250. Entonces las ventas totales son de 29.250. El costo de las ventas, la utilidad bruta, gastos operacionales, utilidad, impuestos. Son todas las cuentas que van saliendo y van surgiendo, ya sea que sean de, como tal, lo que hablábamos de los costos, los gastos, los activos. Y aquí en esta pequeña tabla se va registrando todo hasta obtener la utilidad neta, que ya es realmente lo que se obtiene o la ganancia que existe realmente de la empresa. Tú puedes ganar como tal de estos 30.000, pero pues, sobre todo lo que vas perdiendo sobre diferentes cuentas, esto es lo que te llega a quedar al final. Y es ahí donde notas cuánta es tu utilidad y cuánto realmente, si realmente funciona tu empresa o si estás haciendo las cosas bien. A ver, las principales cuentas del estado de resultados son, como lo que les dije, las ventas, que hace referencia al ingreso por las ventas que se han generado en un periodo de tiempo. Como tal, fue lo primero que mencionamos acá, lo que estaba acá las ventas totales. El costo de ventas, que eso refleja el costo de producir un artículo para la empresa de un periodo contable. Y aquí también lo menciono, el costo de ventas, o sea que básicamente cuánto inviertes tú para hacer dicho producto. La utilidad o margen bruto. La utilidad es el resultado de la diferencia que existe entre la venta y el costo de venta. También se le denomina como margen bruto porque indica cuánto fue la ganancia por la venta del producto. Aquí está, la utilidad bruta, que es como tal es cuánta es la diferencia que existe entre lo que gastas por hacer ese producto y la venta, que aquí la mostramos en la utilidad bruta. Los gastos de operación. Esto como tal engloba los gastos que se producen directamente durante las operaciones de empresa. Como tal, aquí serían todos los gastos para hacer dicha. No sé si estás haciendo camisa, pues la maquinaria, la luz, el agua, el alquiler, todo esto, el pago para los empleados, obviamente. Y la utilidad sobre el flujo. Esta cuenta mide las ganancias que tiene esta empresa, pero sin tomar en cuenta los gastos financieros y los impuestos. Ahora el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un informe o documento donde se registran las entradas y salidas de dinero en efectivo de una empresa, el cual es medido en el estado de flujo de efectivo. Conocerlo se vuelve crucial para tu operación, pues se relaciona directamente con tus gastos diarios, impuestos, inventarios, pagos de nómina o cualquier otro costo operativo. El flujo de efectivo también es muy importante. Por ejemplo, hay empresas como tal que no pueden estar todo el tiempo checadas por algún supervisor. Bueno, en mi caso en particular, cuando yo trabajaba en Telcel, siempre lo que hacemos diario se tenía que hacer un corte de caja. Un corte de caja o como tal un inventario. Y diario en una pequeña hoja, obviamente lo tenías que firmar al final. Lo que hacíamos nosotros siempre es como una pequeña hojita donde escribías cada producto que vendías, escribías el precio. En dado caso que fuera un abono, también escribías el abono y dejabas las notas. También, por ejemplo, cuando vendías teléfonos, siempre ponías
todos las hojas que son las garantías las tenías que ir engrapadas con tu corte de caja y tenías que entregar todo tu dinero completo, obviamente, pero siempre con todos los documentos avalados. O sea que si vendías un celular de 1600 tendría que tener un comprobante o tu garantía de lo que vendiste con esos 1600 escritos. Como tal, siempre tiene que estar todo registrado para que tenga sentido a final de lapso cuando se haga algún tipo de estado de resultados. A ver, y el estado de flujo de efectivo, los principales componentes de un estado financiero son el flujo de efectivo de operación, fuentes y usos de efectivo de actividades directas del negocio, flujo de efectivo de actividades de inversión, fuentes o uso de efectivo derivados de inversiones, instrumentos financieros, gastos de capital, compra de equipos u otras adquisiciones, es lo que hablábamos anteriormente, flujo de efectivo de financiamiento, fuentes o usos de efectivo de inversiones o bancos, así como accionistas, dividendos u otras fuentes de financiamiento, que es lo primero que habíamos visto sobre los acreedores y deudores. Y el estado de la variación en el capital, como tal, es un documento financiero que muestra los cambios de la inversión de los accionistas o dueños durante un periodo. El objetivo de esto es mostrar los cambios de inversiones que realizan los accionistas o dueños del ente económico en un periodo determinado. Las características es exponer cada uno de los movimientos que componen el capital contable de cada una de sus cuentas y la importancia es controlar las aportaciones de los socios y muestra los cambios que ocurren en el periodo. Estos pueden ser aumentos o disminuciones del capital de la entidad. Como tal es realmente saber sobre cómo ha cambiado, si realmente ha subido, incrementado o ha bajado por así decirlo, la inversión de los socios o diferentes acreedores. Y la estructura, este estado se conforma de los siguientes elementos básicos, que son los saldos iniciales del capital contable, ajustes por aplicación retrospectiva por cambios contables o correcciones por errores, saldos iniciales ajustados, movimientos de propietarios, movimientos de reservas, resultado integral y saldos finales del capital contable. Y la interrelación de estados financieros se trata de relacionar cada uno de los elementos que exista en un orden, validación y cumplimiento de la regularidad de las finanzas. Solo con un cumplimiento óptimo de procesos como este es posible tomar decisiones basadas en principios financieros. Y como tal es la interrelación que existe entre los estados. En este caso particular,